La época prehispánica. Este segmento expone las teorías formuladas por diversos estudiosos en diferentes épocas y profundizadas. Posteriormente se describirán los vestigios o evidencias de poblamientos más antiguos encontrados en Honduras. Con la llegada de los primeros pobladores en América, inicia un proceso evolutivo de la región. Asimismo, se describe la organización social, la economía de los pueblos, su cultura, su religión y también se describirá la llegada de los españoles. Desarrollo de los pueblos indígenas de Honduras y América. El problema del origen de los indígenas americanos se remonta a la llegada misma de los españoles en América en 1492. Las tesis expuestas en el momento de la conquista de América, en el momento de la invasión y conquista europea en América, los textos bíblicos todavía gozaban de autoridad absoluta. De esa forma, en 1571, un español, Arias Montano, expuesto la tesis de que los americanos eran de origen judío. La tesis del origen autóctono habla de que el origen de los seres americanos aquí en el continente mismo tuvo alguna difusión desde el siglo XIX. El autor que difundió esta tesis de origen autóctono fue el argentino Florentino Ameghino. La tesis sobre el origen asiático, esta fue propuesta a mitad del siglo XX. El representante del antropólogo Alex Glinka. Esta tesis de origen asiático de los americanos quizás ha sido la más aceptada por la comunidad científica, pues con esa premisa concuerdan los restos humanos de mayor antigüedad en América, que estos se hallaron en Texas y son fechados con una antigüedad de 38.000 años antes de Cristo. La tesis de origen múltiple de los americanos plantea la idea de que los primeros americanos llegaron de Asia a través de Alaska, pero de que también llegaron a América personas procedentes de Polinesia, Melanesia, Australia y otras partes. En el caso de Honduras, la evidencia de presencia humana más antigua encontrada hasta el momento data más o menos del año 11.000 a.C. Se encuentra en lo que es en la cueva del Gigante, cerca de Marcara La Paz. Los arqueólogos indican que el sitio más antiguo donde hubo presencia humana en Centroamérica y donde se encontrarán evidencias dejadas por humanos como lo que es arte rupestre en las paredes de la cueva, punta de flechas, granos de antiguas especies de maíz y restos humanos. Yuramela, posiblemente la primera ciudad construida en Honduras y una de las más antiguas de Centroamérica. En la visión indígena prehispánica, las cuevas eran entradas al otro mundo en donde residían las almas de los muertos. Las cuevas aceleraban el viaje al más allá. Honduras cuenta con un importante patrimonio cultural prehispánico. Lo más importantes son las antes mencionadas, como lo que es las cuevas del Gigante, ruinas de la ciudad de Yarumela y las cuevas de Talgua y la Ciudad Blanca. Etapas culturales del desarrollo de los pueblos indígenas de América en época prehispánica. En ese sentido, el hombre americano pasó una serie de etapas de evolución cultural, las cuales se dividen en la siguiente forma. Primeros cazadores, que esa etapa fue más prolongada y de más lento progreso cultural de los americanos. Recolectores y agricultores incipientes. Estos fueron especializados en recolección de frutas y granos y raíces y después dieron inicio a lo que es a la agricultura. El periodo formativo preclásico se puede entender como el periodo en el cual estaba la primera civilización, que eran los mayas. El periodo clásico, en este periodo construyeron las ciudades como Copán en Honduras. Periodo posclásico también. Los mayas. La cultura maya se desarrolla en un vasto territorio abarcando lo que es hoy México Sur, en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Los mayas en el periodo clásico alcanzaron su máximo esplendor cultural. Durante este tiempo florecieron la arquitectura, escultura, pintura y la cerámica, y asimismo, para este periodo se alcanzó un sistema político de gobierno jerarquizado. La organización sociopolítica de los mayas. Aquí las clases sociales se dividían en lo que era la siguiente forma: la nobleza, sacerdocio y el pueblo. La economía de los mayas se basaba en lo que era la agricultura, practicando bajo el sistema de roza. Los principales cultivos eran maíz, frijol, tomate, yuca, ayote, cacao, algodón y tabaco. La religión de los mayas era un pueblo politeísta, es decir, creían en un solo Dios. La ciencia y arte de los mayas era la astronomía, la aritmética, la escritura, la arquitectura, la escultura y la cerámica.
Dice que los pueblos indígenas de Honduras, en vísperas de la conquista española, la distinción de mayor interés es entre cacicazgos y tribus. Los cacicazgos incluían grupos mesoamericanos como lencas, mayas, chortis, chorotegas, pipiles y nahual. Los grupos tribales comprendían a los tolupanes, los pesh y los tahuacas. Todos estos existían en Honduras a la llegada de los españoles. Entre los pueblos indígenas y negros de Honduras, actualmente Honduras existen 9 pueblos indígenas y negros culturalmente, diferenciados en relación con la población mestiza mayoritaria. Estos son los garífonas, los miskitos, los negros de habla inglesa, los lencas, los chortis, los pesh, los tolupanes, los tahuacas y los nahual. Podemos rastrear lo que ha venido siendo la evolución de nuestra cultura desde los remotos orígenes de cazadores-recolectores, el paso hacia la agricultura hasta la formación social y política